Hola, ¿cómo están todos y todas? Quiero darles la bienvenida a este su podcast Granos de Arena. Y como diría un amigo, el capítulo de hoy va a estar full bacano. Va a estar bien chévere. Entonces quisiera agradecer antes de iniciar este capítulo de hoy todas las personas que me escriben por privado y todo esto. Gracias por todo el apoyo. Y nada, vamos a continuar porque hoy tenemos un capítulo súper interesante. Hoy vamos a hablar de los privilegios de ser hijo. Y bueno, quisiera iniciar contándoles, introduciendo un poco al personaje que vamos a estar viendo durante el episodio de hoy. Este es un personaje que es un don nadie, literal. O sea, por donde tú lo veas, no tenía nada de especial. Y me gusta mucho esta historia porque me hace sentir bien. O sea, me hace sentir que no tengo que ser súper especial para que Dios me vea y me escoja. Entonces quisiera iniciar con esta historia, que es la historia de Gedeón, uno de mis personajes favoritos. Gedeón era un man que tenía todas las de perder. Él vivía en el clan más débil de todos, era el menor de su familia, era solo un obrero. Para los ojos de todos no tenía nada de especial. Pero Dios lo vio con sus ojos de padre y de amor y decidió usarlo de tal manera que liberó a todo un pueblo para que todo el pueblo se enterara que aquel que se mete con un hijo termina perdiendo, papá. Para ponerles un poco de contexto, el pueblo de Israel vivía oprimido por los madianitas. Todo lo que ellos cosechaban, los madianitas se lo quitaban, se lo arrebataban, se daban garra esos manes. Su ganado, sus cosechas, absolutamente todo, invadieron el territorio de Israel. Y recordemos que Dios trata al pueblo de Israel como a un hijo. Durante el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel y Dios es como si habláramos de un padre y un hijo. Avancemos. Entonces Gedeón, un día de trabajo común y corriente, se encuentra con un ángel que le dice que Dios lo usará a él para salvar al pueblo de Israel de los madianitas, para liberarlos. Y me encanta cómo se refiere a Gedeón en primer lugar. Dios le dice: el Señor está contigo, guerrero valiente. Esta es una de mis partes favoritas, porque quiero que recuerdes algo y que se te quede grabado en la mente. Cada vez que Dios te encomienda algo, cada vez que Dios te pone una tarea, un llamado, un propósito, el primero te recuerda tu identidad. Así como Dios le dijo: el Señor te ha escogido, guerrero valiente. Dios hoy te dice a ti: el Señor te ha escogido, guerrero valiente, guerrera valiente, ¿sí? Cada vez que Dios va a poner en tus manos una nueva tarea, Él siempre te recordará primero tu identidad como hijo, como hija. Te recordará tu potencial y de lo que verdaderamente estás hecho, estás hecha. Gedeón era conocido por su incredulidad, por su temor, y le dijo: pero Señor, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y soy el más insignificante de mi familia. Pero Dios reafirmó su valentía y le dijo: Tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Y bueno, quisiera contarle la historia de un amigo que me pareció que encaja perfectamente en esta historia. Resulta y pasa que él me contaba que cuando niño le hacían muchísimo bullying. Era el típico que todos se lo molestaban, todos se la montaban, lo trataban súper mal. El papá veía como todos los días su hijo llegaba triste, achantado, llegaba de mal humor por todo el matoneo, el bullying que sufría en su colegio. Y hubo un día donde su papá ya se vio en la necesidad de hacer algo, porque su hijo había llegado con moretones. Entonces su papá le dijo: hijo, hasta aquí. No puedo permitir que tus amigos te sigan molestando como te han estado molestando. Tú tienes que aprender a defenderte. Tú tienes que aprender a ponerlos en su lugar, porque tú eres mi hijo. Y si se meten con mi hijo, se meten conmigo también. Entonces quiero que me digas quiénes son. Y si no quieres que yo vaya, tú tienes que enfrentarlos. Tú no puedes permitir que esta historia siga de la misma manera. Vamos a aprender juntos a cómo defendernos. Y hijo, que te quede claro algo. Yo soy tu papá. Y tu papá siempre estará ahí para defenderte.
todo este entrenamiento había sucedido durante las vacaciones. Bueno, entonces para que más o menos tengan entendido que tuvieron un buen tiempo para poderse preparar y todo esto. Así que después de las vacaciones, después de haberse preparado, después de haber aprendido, su papá lleva al hijo al colegio y se da cuenta que en la puerta están todos los niños que molestan al hijo. Y entonces el papá le dice al hijo: hijo, ahorita necesito ver cómo tú te defiendes y los pones en su lugar. No te vayas a dejar. Yo estoy contigo y si algo pasa no te dejaré solo. Resulta y pasa que el hijo toma valor y se enfrenta a los bullies y les dice: voy a leer literalmente lo que me escribió. Hey, conmigo no se van a meter más, porque mi papá me entrenó hasta ser más fuerte. Y cuando se meten conmigo también lo están enfrentando a él. Mi amigo me dijo que los bullies iban a responderle, que le iban a pegar. Pero ellos vieron que el papá estaba detrás de él defendiéndolo. Y fue ahí cuando ellos decidieron dejar de molestarlo. Cuando se dieron cuenta que si se metían con el hijo, se metían con el papá también. Cuando escuché esa historia por primera vez pude entender mucho del corazón de Dios con sus hijos. Porque existen muchos retos, obstáculos, opresiones, cosas que vemos imposibles de vencer. Así como los israelitas veían imposible librarse de los madianitas. Pero cuando el bully se choca con el hijo, se da cuenta que no solo se enfrenta al hijo, sino que se enfrenta al papá. Ese es uno de los principios de ser hijo, que nunca estarás solo, nunca peleas solo. David contra Goliat no se trata del pequeño contra el grande, se trata del gigante David contra el diminuto Goliat. Porque Dios, su papá, pelearía con él. Luego unas pruebas que Gedeón le pide a Dios para asegurarse que Dios lo acompañaría a la batalla. Gedeón toma el liderazgo y Dios le dice que tiene que filtrar a sus guerreros. Entonces primero pasan de 22,000 personas a 10,000. Se va casi la mitad, más de la mitad. Luego Dios le dice: Gedeón, tienes que hacer otro filtro. Y de este último filtro solo quedaron 300 personas. Así que solo imagínense, 300 versus 30,000 personas que era el ejército de Madián. Imagínense, de verdad, imagínense. Eso era imposible. Cada guerrero tendría que acabar con 100. Era completamente imposible. Pero Dios lo decidió así, porque dijo que no quería que el pueblo se jactara por lo que habían logrado en sus fuerzas. Dios no quería que ellos después dijeran: ay, nosotros lo logramos re bien, somos unos cracks. No, Dios quería que entendieran que su papá los había acompañado y que era su papá quien iba a estar con ellos, que era su papá quien iba a ganar la batalla. La verdad le estoy súper resumiendo, pero es una historia increíble que si tienen la oportunidad, léanla, porque sé que Dios le revelará muchísimo más a través de la Biblia que a través de lo que yo les estoy diciendo. Aunque bueno, el hecho. Vamos a continuar. Al final, Dios le da la estrategia ganadora a Gedeón. Le dice: mira, con los 300 rodeen el campamento de los madianitas y toquen las trompetas. Entonces los madianitas se confundieron, empezaron a huir y se empezaron a atacar entre ellos porque creían que los israelitas eran muchísimos más, porque se dejaron tramar por el ruido de los israelitas y porque estaban en todo lado. Entonces se confundieron y se empezaron a matar entre los madianitas. Esa historia de los madianitas se terminan acabando entre ellos. Y los que no se acababan salían a correr, salían huyendo, estaban asustados esos manes. Al final de todo, Dios les da la victoria. Gedeón libera a su clan de los madianitas. Esta historia no quedó en el pasado. Tú eres un hijo, hija, y Dios jamás te soltará. Él te dará la victoria en lo que sea que enfrentes, pero debes entender que es imposible lograrlo sin la intervención de papá. Deja de intentarlo a tu manera. Hasta que los bullies vieron al papá de mi amigo, decidieron parar. Solo cuando Gedeón dependió del poder de Dios fue cuando logró la victoria. Luego de la victoria ante los madianitas, los israelitas le dijeron a Gedeón: gobierna sobre nosotros y después de ti tu hijo y tu nieto, porque nos has librado del poder de los madianitas. Pero Gedeón respondió: yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo, solo el Señor los gobernará. Porque Gedeón sabía que su victoria se la había dado Dios, que no era por su mérito, era el mérito de Dios. Eso es ser humilde y darse cuenta que solo jamás habrías logrado la victoria. Un hijo o hija de Dios sabe que la mejor estrategia es depender de su papá y comprender que Él nos dará la victoria.
Si les soy sincero y soy completamente transparente con ustedes, yo era una persona, me comparaba muchísimo con todo el mundo y veía mi vida como una vida insignificante y sin propósito. Pero fue hasta que Dios me dijo: no hay nada de qué temer, porque yo estoy contigo. Jamás pelearás solo. Y así también te dice a ti: hija o hijo, no hay por qué temer. Yo estoy contigo, yo peleo tus batallas. Yo jamás te soltaré. Y para terminar, quiero dejarte un dato curioso de la Biblia. Las Escrituras mencionan 365 veces la frase no temas. Una para cada día del año. Cuando sientas que parece imposible, que la carga es muy grande para ti, cuando escuches la voz del enemigo haciéndote bullying, recuérdale que Dios te dijo cada día del año no temas. Y recuérdale que se está metiendo con el hijo equivocado. Ok, eso es todo por hoy. Muchas gracias de verdad por todo su apoyo. Gracias por quedarse hasta el final del podcast. Recuerden dejar su like, su comentario, suscríbanse. Si quieren escribirme al interno, escríbame al interno. Mis redes sociales son Oscar Huertas Music, Oscar Huertas en YouTube. Entonces, bueno, ahí hay la de formas para uno contactarse hoy en día. Entonces, escríbame qué tal les pareció. Y por favor, jamás olvides que tienes un papá que jamás te dejará. ¿Sí? Tú no peleas solo esta batalla. Entonces comparte este mensaje, porque creo que hay muchísimas personas afuera, muchísimas personas que necesitan recordar ese granito de arena, ese pensamiento de Dios que te dice: no temas, porque yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ok, muchas gracias. Oscar fuera, paz.